mí me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores. A mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca, los besos que quiera darme y que me vuelva loca, loca, loca. ¿Qué tal, Polo? ¿Cómo estás? Bueno, Después de ese viaje que tuviste a Chile, ¿cómo estás? gracias a Dios, todo en Chile salió medio bien, porque hubieron cositas por ahí, detallitos que tal vez por falta de coordinación y por falta de un papel escrito, por falta de muchas cosas, ¿no? Pero lo importante es que la experiencia queda y que estamos de nuevo aquí en el barrio. Girón de la Unión, como usted sabe, ha sido donde yo me levanté y que por más que uno tenga fama o reconocimiento, lo que sea, yo no dejo nunca ser del barrio. Usted como mismo ve, hoy estoy vestido con un buzo normal, con gorrita, con camiseta normal, como siempre, que somos del barrio. Y bueno, regresando al barrio y haciendo salsita, que es lo que la gente y a todos nos gusta, ¿no? Qué bueno, Paolo. Aquí tenemos a Jocelyn, mira. Jocelyn, ¿qué nos puede decir tu saludo para Creagen? ¿Qué les puedo decir? ¿De Paolo? No, ¿O sobre mí? Bueno, nada, yo tengo aquí trabajando un par de años apenas y a Paolo lo conozco desde que empecé a trabajar acá. Yo recuerdo que lo conocí, que él se me acercó y se puso a cantar. Así como es él, todo suelto, así todo loco. Y yo dije, "Este chico, ¿qué?". Yo porque yo soy baladista, yo no soy mucho de cantar en reggaetón, más que cuando trabajo con él, sí, ¿no? Pero se me acercó y me dijo, yo también quiero cantar, y yo pongo mi USB y puso su USB en mi parlante y se puso a cantar. Así, mira Sí, tú. así. Todo fresco él. Y desde ahí nos hicimos amigos y pues hasta ahora se mantiene la amistad. Oh, una bonita amistad. Sí, ¿no? Paolo. Se han dicho cosas igual siempre, ¿no? De nosotros, pero... Han dicho que es que nos han visto saliendo, que no sé qué, que no sé cuánto, pero ella sabe que ella siempre ha sido como mi hermana y que, bueno, gracias a Dios hemos hecho música acá en Girón y muy pronto vamos a comenzar a trabajar en eventos ella y yo, porque antes había la posibilidad, pero bueno, por uno que otro factor no se había podido, pero ya pues estamos acá y gracias a Dios, bueno, ya hemos estado en La Noche es Mía y bueno, ya vamos a tener muchas presentacioncitas donde voy a estar acompañado por la gorda. Y ya. Así me dice él. Él es mi enano, el enano. Total, usted es la gorda y usted es el Él enano. es Ya sí. pues, Mira, que somos el 10. qué bueno. Jocelyn, ustedes hacen una química bien cantando esa canción que le he visto, a mí me gustan mayores, ¿sí? Ah, sí, esa canción fue... Y eso que lo hicimos nosotros Sin querer como un queriendo. juego. Dijimos como hay que sacar ese tema y bueno, ya pues yo como que medio avergonzada estaba. Y lo sacamos y no sé, de repente lo vimos que lo subieron a YouTube, a Facebook, a todos. Lo tiraron por todos los portales y eso se volvió recontraviral, incluso quedó en el 2017 uno de los videos más virales de las páginas de videos virales y bueno, se hizo muy buen trabajo, gracias a Dios se hizo muy buen trabajo y bueno, pues ustedes saben que yo soy alocado de la cabeza y yo me puse a cantar y que a bajar hasta el piso y que no sé qué. Sí. Pues gracias a Dios desde eso, bueno, la gente nos reconoce y siempre nos piden que cantemos y no solamente eso, sino que cantamos también criollito y una salsita y así. Y bueno, gracias a Dios, pues todo bien, ahí vamos. Jocelyn, no sé si es mucho pedir, ¿no? ¿Qué tal si nos canta a capela un pedacito, ese tema que es un golazo, que es viral en YouTube? Los prefiero mayores, ¿sí? ¿No? ¿Podría ser un pedacito, Paolo? Claro, por supuesto. A ver, ¿quién empieza? Los dos. coro. Un, dos. A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores. A mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca, los besos que quiera darme y que me vuelva loca, loca, loca. Listo, ahí tiene. Qué bueno, es un golazo esa. Y se comprenden, ¿ah? Hace una química pero mundial.
Gracias a Dios es que nos falta practicar, nos falta siempre estarle dando, porque la música a uno no se puede relajar. Yo a la gorda le he dicho, hay que ensayar y para mejorar. Nosotros sabemos que la afinación de nosotros es 440, o sea, quiere decir que es bien. Es modesto, es. Sin embargo, hay que estarle practicando porque de todas maneras así es, el artista o el profesional que se dedica a la música siempre tiene que practicar en lo que se destaca, en lo que se mantiene, que es el trabajo de la música. Y bueno, ahí estamos. Jocelyn, una pregunta, ¿no? ¿Usted es casada, soltera? Yo soy casada. Ah, casada, mira tú. Y su... Ya se la casaron. ¿Qué dice? Ya se la casaron, por ahí ya se la casaron. Cuéntenos, pues, Jocelyn, ¿cómo es? Yo tengo 23 años y tengo de casada casi 4 años ya. 4 años, mira. ¿Tiene bebés de por medio? Sí, tengo 2 bebés. Ah, mira tú. ¿Y Paolo, cuántos bebés tiene? Bueno, yo tengo mellizos. ¿Mellizos? Sí, yo tengo mellizos, Lucas y Thaís. Y bueno, pues la relación con su mamá, igual manera, nosotros ya por cosas de entendimiento y por cosas, por cositas que pasan hay veces en la pareja y muchas cosas, nosotros hemos decidido terminar y cortar por lo sano y quedar bien. Uy, qué pena. Y no, pero ahorita yo, gracias a Dios, tengo un nuevo compromiso con la cual rescaté mi autoestima. Ella apareció como el angelito, como la estrella que alumbra en la noche el camino de uno para iluminarse. Y gracias a Dios ahorita estoy muy bien, muy enamorado, la adoro con todo mi corazón, que yo sé que ahí lo va a ver o tal vez estará viendo el video. Ella sabe que se volvió, digámoslo así, más de la mitad de mí. Mira, Paola, pues bueno, que hay una comprensión, pues, ¿qué se podría hacer, no? Sí, gracias a Dios, pero de todas maneras, como yo siempre le he dicho a la gente, el hecho de que Ruth me haya dado los niños, eso hace que yo automáticamente le tenga un respeto de aquí a la eternidad, pues. Como mamá de los niños siempre la voy a tratar bien, no es de un hombre hablar mal de su expareja, no es de un hombre expresar y decir lo que no es de su expareja, simplemente las cosas se tenían que terminar y teníamos que terminar o tal vez culminar un ciclo y bueno, ya se hizo y ahorita pues ella está, me imagino que estará trabajando y todo eso, muy dedicada a los niños, eso sí, los dos somos muy dedicados a los niños. Esto, la relación de nosotros los niños no tienen que salir afectados con los problemas que hayan pasado o que pasaron, porque ya gracias a Dios no hay problemas, ahorita ya simplemente tratamos de tener una muy buena relación por los niños y comunicarnos estrictamente por lo de los niños y ya, y todo bien. Ya en lo que es mi vida personal, ahorita hay muchos planes, mi pareja se llama Geraldine Patiño Rivera, ella ahorita está en Roma. Y pues hay muchos planes, hay muchas expectativas, muchos proyectos que tenemos los dos y principalmente hay sentimiento, que es lo que cuenta. Qué bueno, Paolo. Paolo me dice que Geraldine está en Roma. Sí. ¿Y cómo es eso? ¿Se comunican? ¿Vas a viajar? Todos los días sí, yo voy a viajar si Dios quiere. Ahorita muy pronto vamos a estar por allá visitándola, pues usted sabe que por ahí tanto italiano rondeando de todas maneras. Bueno, pues el corazón es Paolo, pues, ¿no? Obviamente, pero de todas maneras uno siempre tiene que cuidar lo que le pertenece. Qué bien, qué bien. Jocelyn, comes un domingo en casa. ¿Qué haces los domingos en casa? Los domingos, nada. Por lo general, nada. Estoy aquí los domingos, trabajando. Mentira. Sí, aquí estoy. Total, no hace nada, no está los domingos, bueno. Los domingos a la justa sí me baño. No se baña los domingos, mentira. Total, como que, Paolo, no creo que eso. Justa si me baño los domingos, no, un domingo es para echar relajo y dormir todo el día con la boca abierta. Ya, todo. ¿Qué tal, Jocelyn? ¿Qué tiempo estás cantando? Yo canto desde que aprendí a hablar. Ah, sí, mira tú. Siempre. Siempre me ha gustado la música, siempre me ha gustado cantar. Pero aquí en Girón de la Unión tengo un par de años. Dime tú, Jocelyn, ¿y esto de la música que cantas tú en Girón de la Unión, con eso sobrevives o te dedicas a otra cosa no, más? ese es mi trabajo. ¿Y da? ¿Eso da? Sí. ¿Se puede vivir con
cuando cantan acá? A la gente le gusta, nos aprecia, nos colabora, nos apoya y ya pues ahí estamos. ¿Qué dices, Paolo, sobre eso? ¿Colabora la gente? Sí, yo más bien, yo no lo hablo como una colaboración, sino como una apreciación. Esa es la palabra. Eso, porque de todas maneras a la gente le gusta la música y de hecho yo lo he comprobado que aquí en el Perú, cuando por decir usted va a hacer un evento en especial o X o Y motivo, no sé, cuando usted contrata un cantante y él lo hace bien, uy papá, que eso lo atienden, le sirven, le dan de comer, le dan de tomar, mejor dicho ya. Y lo mismo acá. A nosotros nos quieren, nos piden la gente que cantemos juntos, nos echan, sí, nos traen agua, nos echan moneditas y gracias a Dios con eso nos alcanza para vivir. No tenemos a manos llenas, así que diga la plata en cantidad, pero gracias a Dios no aguantamos hambre y lo principalmente es que los niños de nosotros no pasan necesidades. Oye, Eso Paolo. le debemos al público. Paolo, pero también te echan monedita, y me contaste una vez que te hecho una rata, algo de eso, ¿me contaste? Parce, cosas que le pasan a Canguiro, pues el otro día, que hace como 2 años ya cantando yo, cuando me dice un sereno, oye, parce, tienes una rata en el tacho, y yo, ¿qué? Cuando a mí mismo me dice, y si no me crees, alza el tacho para que la muevas, y eres que está pesado, y yo lo alzo, y yo...